Muy bien, estaba ahí el presidente del Congreso, Luis Iberico, asegurando y reconfirmando cómo se va avanzando en la agenda parlamentaria en el tema de la reforma electoral. Y estamos, amigos, a esta hora de la mañana con la doctora Jessica Clavijo, especialista de la Dirección de Fiscalización precisamente del Jurado Nacional de Elecciones. Ajá, ahí vamos al tema de fondo. ¿Qué tal, doctora? Muy bien, gracias, buenos días, gracias por permitirme conversar sobre temas electorales, sobre todo que ya estamos muy cercanos a lo que serán nuestras elecciones generales 2016. Y en el marco de esta situación, de esta lupa que se le está poniendo al tema, que me parece que en esta vez todos los organismos electorales están involucrados, el Congreso hace lo propio, el día lunes recordemos que venció el plazo para que puedan renunciar, qué tipo de funcionarios, qué tipo de personas, digamos, para postular en las próximas elecciones. Así es. Efectivamente, si bien es cierto, aún no está convocado el proceso electoral, ya los plazos vienen venciendo en algunos casos y para otras actividades más bien vienen iniciando algunos plazos. En el caso de las renuncias, sí, efectivamente, el día lunes 12 de octubre venció el plazo para que renuncien aquellos funcionarios de primer nivel que deseen postular a cargos de elección popular en las elecciones generales. Por ejemplo, los ministros, viceministros, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, autoridades regionales, municipales, debieron haber presentado su renuncia máximo hasta el día lunes 12 de octubre. Eso de acuerdo a lo que establece la ley, porque si bien es cierto, tienen seguramente compromisos asumidos en algunos casos por cargos provenientes de una designación o en otros de elección popular, hay un derecho fundamental de la participación contemplado en la Constitución, pero se debe observar cuáles son las exigencias específicas en relación a cuándo es que debo dejar el cargo para poder ser un candidato. Ya, a ver, hablando un poquito, por ejemplo, desmenuzando este tema, ¿no? No es lo mismo para presidentes, ni para gobernadores, ni vicegobernadores, ni alcaldes, y entiendo que funcionarios públicos también tienen ahí un aspecto interesante. Cuéntenos, doctora. Así es, efectivamente hay algunas diferencias, algunas precisiones que es importante recordar y sobre todo a las organizaciones políticas, a los funcionarios. El día 7 de octubre se publicó una resolución en el Diario Oficial del Peruano que da el detalle de cuáles son las fechas. Por ejemplo, para funcionarios de primer nivel corresponde una renuncia, que debe regularizarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, presentarse ese cargo de renuncia hasta este lunes 19. ¿Funcionario de primer nivel, dígase, por ejemplo, un gerente público? No, esos son servidores del Estado, funcionarios, que tienen que... Un ministro, por ejemplo, sí, un miembro del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, un presidente regional, un alcalde, debió renunciar hasta el día 12 y el día lunes 19 el Jurado Nacional de Elecciones espera que se presenten los documentos que acrediten estas renuncias. Que es la copia, ¿no es cierto? Sí, es el documento que deben presentar. La copia oficial. Así es. En el caso de servidores de los organismos del Estado, de empresas del Estado, lo que corresponde es una licencia sin goce, que debe ser presentada ya 60 días antes de la elección, que en este caso correspondería al mes de febrero ya del 2016. Sin goce, ¿ah? Sin goce, claro. ¿Qué tipo de trabajadores o personas están aquí, doctora? Por ejemplo, los regidores, los consejeros regionales deben presentar licencias, ellos no renuncian, sino deben presentar sus licencias. Los servidores públicos, indistintamente del régimen laboral que tengan, ellos presentan licencias sin goce, que son presentadas ya no al Jurado Nacional de Elecciones, sino a los jurados electorales especiales oportunamente. ¿De cada jurados electorales especiales se refiere a los que están en cada región? Así es, para este proceso electoral, como en los otros, se imparte justicia electoral de manera descentralizada. Se va a instalar un jurado acá en Lima Centro, pero también a nivel nacional habrán aproximadamente 60 jurados electorales especiales, pero solo son algunos los que tienen competencia para recibir la inscripción. En este caso de congresistas, por ejemplo, los que están en la capital de departamento. Y en el caso de quienes van a postular a la presidencia y vicepresidencia, será el jurado de Lima Centro. Jurado de Lima Centro, pero me parece que para ellos el plazo es... El plazo ya venció para la renuncia. ¿No es cierto? Correcto. Ya, perfecto. Ahora, este es un proceso también de democracia interna que me parece que va desde octubre a diciembre. En el caso de la democracia interna, que es un aspecto bien importante de la reforma electoral, marca, por ejemplo, ¿no es cierto?, que esté el Jurado Nacional de Elecciones, que esté el AOMPE y RENIEC. ¿Hay ahí algunas especies de objeciones, digamos, por la presencia de RENIEC? Coméntenos.
Bueno, realmente se ha avanzado mucho en cuanto al diálogo en relación a cuáles son las propuestas que han planteado los organismos del sistema electoral. Justamente el día de ayer los titulares de los 3 organismos del sistema electoral estuvieron presentes en el Congreso, en la Comisión de Constitución. Fue una jornada bastante larga en la que se pudo conversar sobre algunos aspectos que nos gustaría que se refuercen en lo que respecta a la ley de partidos. Un aspecto sensible es el de la democracia interna, por ejemplo, que ha iniciado el día de ayer. El día 13 de octubre inició un periodo muy importante dentro de la vida democrática de un partido político, y es que las bases o los delegados determinen cuál va a ser esa oferta electoral que le van a dar al ciudadano. Perfecto. En esa democracia interna, doctora, para que nuestros televidentes estén muy atentos, ¿no es cierto?, es que van a fiscalizar las elecciones internas, que no va a ser, digamos, que un candidato sea elegido a dedo o porque existe el tarjetazo o el clientelismo político. No, hay una elección primera que es interna a nivel de agrupación política, monitoreada por ¿quiénes? Ya. La democracia interna tiene 2 etapas, una que es la que efectivamente proviene de una elección y otra que corresponde a una designación. Primero vamos a hablar de lo que corresponde a la elección. Los partidos y las alianzas deben elegir por lo menos el 80% conforme está la normativa vigente actualmente. El 80% debe provenir de democracia interna, sea por la elección de afiliados y no afiliados, como le llaman elecciones abiertas, o a través de la elección de delegados. Correcto. Esas son las modalidades, y el Jurado Nacional de Elecciones ha cursado ya comunicación a los 21 partidos políticos inscritos a fin de poder recabar información sobre cómo es que van a llevar a cabo su proceso electoral. Ya partidos políticos como Acción Popular, por ejemplo... Son 5, me parece, ¿no? Sí, el Partido Nacionalista, Orden, Peruanos por el Cambio y Perú Posible. En el caso de Acción Popular ha solicitado nuestra participación. En el caso del Partido Nacionalista, Orden, Peruanos por el Cambio y Perú Posible nos han informado que aún no tienen la información sobre el ejercicio de democracia interna, pero que oportunamente nos la harán llegar. Y esos son, digamos, avances en cuanto a la transparencia que deberían tener las organizaciones políticas. ¿Cuántos han cumplido? Todavía ninguno. Nosotros no tenemos comunicación de que se vayan a llevar a cabo algunas elecciones, salvo las que son de conocimiento público, que se llevarían a cabo en el Partido Aprista Peruano este 18. Este 18, así es. Eso ya ha sido anunciado y es un buen ejemplo, dentro de todo, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de cumplir un poco los plazos en el marco de la ley electoral. Quisiera aprovechar en preguntarle en el caso de la candidata Verónica Mendoza, ¿qué ha pasado? Lo que ha sido de público conocimiento es que se ha llevado a cabo una elección abierta, ¿no?, con afiliados y no afiliados a nivel nacional, que es una práctica que ha establecido esa organización política. Pero cabe recalcar que la ley es de obligatorio cumplimiento. La ley debe ser observada, y el plazo en el que se debe llevar a cabo este proceso es el establecido en la ley, que inició el día de ayer. Es decir, a partir de esta fecha es que recién cualquier elección es la que va a ser tomada en cuenta para poder recibir las inscripciones de los candidatos. Entiendo yo, y por lo que he escuchado también en medios de comunicación, es que ellos dentro del plazo van a llevar a cabo de manera regular el proceso de democracia interna. ¿Es válido o inválido este proceso de elección interna? ¿Y qué dice el jurado, qué dice la OMPE, qué dice RENIEC? Bueno, básicamente lo que se debe presentar al Jurado Electoral Especial cuando presenten la candidatura es el ejercicio de democracia interna dentro del periodo. Ese es el documento y el acta que va a tener validez. El que tiene validez, el que es oficial. ¿Cómo funciona para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional? En el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen la posibilidad de votar, pero en el caso de ser elegidos, de ser candidatos, deben estar en la situación de retiro. Entonces lo mismo sucede en aquellos militares y policías que hayan estado en actividad. Si desean postular, su pase a retiro debió haber salido hasta el día 12 de octubre para estar aptos a ser candidatos en las próximas elecciones. Perfecto, ya entonces está clarísimo, ¿no? Porque todos los elementos tienen que tener en claro la fecha, los plazos, el procedimiento. Lo que se busca es que la ley sea cumplida, ¿no es cierto?, de manera más a pie juntillas, como tiene que ser. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, bueno, la Comisión de Constitución ayer sesionaba efectivamente con la presencia de los representantes de los entes electorales. ¿Este punto cómo ha quedado? Bueno, hay todavía algunos ajustes que hacer porque en la conversación del día de ayer no solo los integrantes del sistema electoral brindaron algunos aportes y comentarios, sino también representantes de los partidos políticos que acudieron a la comisión. Y hay algunos aspectos que afinar, pero creo que básicamente la observación está orientada a que tengamos una adecuada fiscalización
fiscalización y supervisión de lo que es el financiamiento partidario, que se puedan imponer realmente multas que puedan ser cobradas o sanciones que puedan ser cumplidas. Lamentablemente, si se impone una multa y la organización política no tiene el patrimonio para poder cumplirla, es una sanción que no va a poder ser ejecutable, es una multa que resulta incobrable. Ahora, doctora, hay un punto especial, me parece, ¿no? Si se trata de un financiamiento político, del financiamiento del Estado, o subsidio se llama, me parece. Es el financiamiento público directo. El financiamiento público directo, ¿no es cierto? Va a permitir controlar mejor los fondos que están detrás de una campaña electoral. ¿Hay digamos, quórum, hay la receptividad que se requiere en el Congreso para esto o no? Bueno, creo que hay opiniones diversas en relación a lo que sería el financiamiento público directo. Me pareció haber escuchado también de parte de algunos representantes de partidos que ellos no recibirían ese financiamiento así lo otorgara el Estado. Son posiciones políticas de manera particular, pero básicamente la posición de los organismos del Estado es reconocer que el financiamiento público directo a los partidos es necesario. Sabemos que los partidos políticos tienen obligaciones. Un sistema democrático está basado sobre todo en la solidez de esos partidos políticos que necesitan recursos para tener su vida partidaria organizada, para tener sus comités, para tener investigación, educación, capacitación cívica, formar a sus líderes. Se necesitan los recursos necesarios y sería importante que, como está establecido ya en los proyectos, sea habilitado este financiamiento público para las próximas elecciones. Eso no va a ser un cheque en blanco, porque ese financiamiento público directo va a ser supervisado o sería supervisado por la OMP. Bien, entiendo que Acción Popular ha solicitado ya la fiscalización para su proceso interno. Ha sí cursado comunicación tanto a la OMPE como al Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que nosotros podamos participar en el ejercicio de su democracia interna. Y como ya les he manifestado, tenemos como Jurado Nacional de Elecciones total apertura para poder dialogar con los partidos políticos y estar presentes en las elecciones que llevarán a cabo en el marco de la democracia interna. Instalaron hace algunos años una nueva plataforma que es el voto informado. El voto informado. ¿Qué tal les va? Sí, estamos afinando algunos detalles para que efectivamente el ciudadano a través de esta plataforma pueda conocer a los candidatos, ver las hojas de vida, comparar los planes de gobierno, comparar las hojas de vida, tener mayor información, porque la responsabilidad de qué autoridades son elegidas es finalmente del ciudadano. ¿Es posible, doctora, que se mienta en esta información que se da? Por ejemplo, la declaración jurada. Es posible, pero también eso acarreará que por parte del Jurado Nacional de Elecciones se haga una fiscalización, se detecte que ha habido esta omisión de información o falsedad y que se retire al candidato. Si se detecta esta omisión de información o falsedad hasta 10 días antes de la elección, el candidato va a ser retirado. ¿Retirado? Y ¿De por vida o solo por ese proceso? En ese proceso electoral sería retirado de la lista. Y menos mal que me hace esa pregunta, porque dicho sea de paso, dentro de las últimas reformas que se hicieron, se ha incorporado algunos elementos a la declaración jurada de vida. Por ejemplo, el aspecto de declaración de bienes y rentas ya no es facultativo, es obligatorio. Es obligatorio, exacto. Casos de violencia familiar deben ser declarados en la declaración. Juicio por alimentos. Sí, como siempre, sí, los alimentos siempre estuvieron incorporados, pero el tema de violencia familiar es una novedad. Tenemos lamentablemente casos de altos niveles de violencia familiar, de feminicidio, son aspectos sensibles en nuestra sociedad. Claro, y luego salen las denuncias contra congresistas o contra alcaldes o contra gobernadores o aspirantes, en fin, que han tenido ciertas denuncias, incluso en comisarías por violencia familiar. De manera que esto va a ser un aspecto exigible, ¿no es cierto? Va a ser un aspecto exigible y otra novedad es que ya se ha publicado el reglamento de lo que es la ventanilla única. Muy importante. De información electoral, entonces tienen la posibilidad también los partidos de hacer un primer filtro de cuáles son las características de sus candidatos. Y en la siguiente entrevista, fíjese, doctora, vamos a hablar de la transparencia, porque los portales de transparencia tienen que funcionar de la mano con la inquietud que tenga el elector de conocer un poco más pues del proceso y de quién va finalmente a terminar siendo autoridad pública, ¿no? ¿Algún mensaje final como Jurado Nacional de Elecciones? Sí, que estén atentos a la normativa electoral. El jurado ha publicado varias resoluciones, sobre todo para la observancia de la democracia interna, respeto de la cuota de género, cuáles son la cantidad de personas que deben ser designadas y deben ser elegidas dentro de las listas, y que recuerden que el no cumplir con el ejercicio de la democracia interna puede acarrear la improcedencia de esa lista.
Es un requisito que debe ser observado de manera obligatoria. Perfecto, qué bueno. Cada ley, como toda ley, es perfectible y eso se busca, ¿no? En ese camino estamos. Vamos. Agradecemos muchísimo a la doctora Jessica Clavijo, especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, amigos, hablándonos de la ley electoral en el país. Vamos a la pausa.